con una gran amiga también que se une con nosotros a esta hora de la mañana. Eso es, tenemos a nuestra compañera Christy Mueller, desenmascarando al gentil agresor. Así se titula este tema. Sabemos que pues todo lo que ha ocurrido en el país tiene sobre el tapete la manera en que los hombres muchas veces pues reaccionamos ante distintas situaciones. ¿Cuál es realmente la personalidad que puede esconderse detrás de un posible agresor? Por eso el tema se llama Desenmascarando al gentil agresor. Tenemos a Christy Mueller hoy vía Skype. Christy, bendiciones, buenos días. Hola. Hola, Christy, buenos días. Ella está ahí. Saludos, buenos días. Ahí está. Ahora estamos contigo. Bendiciones, buenos días. Muy buenos días, compañeros. ¿Me escuchan bien? Estamos Sí. perfectamente bien. Vimos la palma de tu mano, vimos todo el diseño que Dios te dio en la palmita de tu mano. Ok. Qué bueno. Pero tranquila. Muy bien. Bueno, compañeros, en la mañana de hoy vamos a comenzar con este tema que me parece un tema tan importante, un tema que ha sacudido a nuestro país, que está sacudiendo al mundo, ¿verdad? Y es la parte de cómo yo puedo identificar a un agresor. Yo le he colocado el tema de hoy, desenmascarando al gentil agresor. Ustedes saben que hay muchas características que tú puedes encontrar cuando tú vas a Google, cuando tú vas a ¿verdad? Y haces tu research, que son como características evidentes de una persona agresora. Como por ejemplo el que te separa de la familia, el que actúa de forma violenta. Sin embargo, cuando nosotros vemos casos como el que nos ha sacudido este fin de semana, nosotros tenemos que pensar que definitivamente hay algo que se nos está quedando, hay algo que no estamos viendo. Así que yo decidí hacer un research con personas de tribunales para preguntarles qué ellos ven comúnmente en los casos de agresión, de violencia doméstica que no estamos viendo. Y hoy yo les quiero compartir 10 características que son inusuales, que son poco comunes, de personas que pueden ser agresoras y quizás no lo estamos viendo. Así que cuando conozcamos a alguien que quizás tenga estas características, pues lo que queremos decirte es, ten cuidado. Muy bien, vamos a la primera de las características que tienes. Claro que sí. Vamos a comenzar, Juan, con la primera característica, que es carácter inconstante. El carácter inconstante. Esto no es otra cosa que la persona cambia su comportamiento de manera repentina. Por ejemplo, puede tener cierto estado anímico en un momento dado y de momento cambiar completamente. Por ejemplo, fuiste a una reunión con amigos, fuiste a una reunión con familiares y esa persona actúa de una manera y se ve con una personalidad X. Sin embargo, cuando luego se monta contigo en el carro, actúa totalmente diferente y ambas son perfectamente creíbles. O sea, tú dices, esta persona tiene la personalidad de allá y tiene la personalidad de acá. ¿Por qué es importante esto? Porque eso te deja ver que la persona puede hacer buenos performances. O sea, yo puedo actuar, que tengo una personalidad. Así que eso es bien importante. Si tú ves que una persona cambia sin razón aparente, y parece que tiene como un carácter aquí y un carácter allá, eso es una de las características que ellos mencionan, que definitivamente son características que tienen personas que pueden ser pasivos, entre paréntesis, agresores. Muy bien, excelente. Segunda característica que es importante es que mienten con facilidad. Y esto no tiene que ser, fíjate, ninguna de estas características está aislada de la palabra de Dios, porque fíjate que la Biblia habla de la persona que es de doble ánimo. Okay. Y también la Biblia habla acerca del que es mentiroso. Y este tipo de personas mienten con facilidad. Y yo quiero hacer ¿verdad? Que prendamos una alarma, porque hay gente que definitivamente mienten tan bien que hasta se creen las mentiras. Y es bien interesante, ¿verdad? El que tú prendas tu alarma cuando tú, por ejemplo, veas que esa persona miente muy bien al otro. Por ejemplo, tú estás con esa persona y la persona viene y dice que está en otro lugar
con otras personas. Yo quiero que tú entiendas que ese carácter mentiroso que hoy engaña a otro es el mismo carácter mentiroso que te va a engañar a ti, porque las personas no tienen 10,000 caracteres diferentes. Y lo que dicen estas personas de tribunales es que algo que se ve mucho es que son personas que tienden a mentir con mucha facilidad. Y son cosas que quizás uno las deja pasar desapercibido, ¿verdad? Él es medio embusterito, él es medio, bueno, pues si es medio embusterito o es medio embusterita, porque el agresor puede ser varón o mujer, pues entonces es una alarma que hay que aprender. Excelente. Me reí un poquito ahorita y déjame explicarle a la gente de radio. Es que presentamos una gráfica de un rostro tipo Pinocho con la nariz bien larga. Ajá. Entonces, ¿verdad? Lo de la radio dice, pero ¿por qué Juan se reunió en ese momento? Es que estoy viendo una imagen de un Pinocho, por eso fue. Adelante, Cristi. Ah, ok. Sí, esa gráfica, ¿verdad? Que a simple vista uno dice, definitivamente, ¿verdad? Es una persona que miente. Muy bien, la tercera característica es que se proyectan estrictos y eso puede parecer hasta una virtud, ¿verdad? Porque cuando una persona se proyecta estricta, tú dices, ah, no, esta persona es una persona de estructura, esta persona es una persona bien, que sabe lo que quiere en su vida. Pero cuidado, porque aunque parezcan estrictos, la realidad es que son controladores. Y esto es bien importante. Miren, mis hijos, si a usted alguna persona le impone reglas, escuche bien, y le castiga cuando no las cumple, usted está frente a un posible agresor. Acuérdense que las parejas estamos para cuidarnos, ¿verdad? Por ejemplo, en esta casa hay reglas. Mi esposo tiene ciertas reglas, yo tengo ciertas reglas, usted en su casa tiene ciertas reglas que todo el mundo debe respetar, ¿verdad que sí? Pero usted no castiga a su cónyuge cuando esas reglas no se cumplen, porque su cónyuge es su pareja, no es su papá. Entonces, es importante que nosotros veamos esta característica. Si usted ve que esa persona que usted está conociendo es una persona que pone ciertas reglas, pero si usted llega a violar esas reglas, por ejemplo, no me comas en el carro, no te me tomes el jugo. Mira, hay gente que marca hasta donde dejaron el jugo. Para si eso llega a bajar allí en su casa, hay un problema. O sea, que estamos viendo, ¿verdad?, cómo lo que parece una persona que es bastante pues individual, nosotros le ponemos muchas palabras, ¿verdad?, para tratar de no entender que la persona está siendo una persona controladora. Así que es importante que consideremos esa como una de las características más comunes en el gentil agresor. Muy bien, vamos muy bien. Tenemos máscaras, tenemos que miente, la segunda, y luce estricto, pero en realidad es controlador. O controladora. O controladora. Muy bien. Número 4, Juan, golpea cosas. Eso es bien importante. Hay personas que dicen, no me golpea a mí, pero comienza a golpear cosas. Esto es bien importante. Sin duda, esto es un mal manejo de ira. El que una persona sienta coraje y comienza a golpear paredes, el que una persona sienta coraje y comienza a golpear la nevera, mire, ella no está, o él no está enojado con la nevera, él no está enojado con la pared, él está enojado contigo. Así que esa pared o esa nevera está representándote a ti y representando el cómo maneja lo que está pasando contigo. Así que, fíjate, usualmente tengo la impresión de que se tiende a justificar ese comportamiento que estás describiendo en el aspecto de que la persona está canalizando su ira de manera correcta, está canalizando su coraje, su frustración de manera correcta, porque no está agrediendo a personas. Y es interesante cuando tú dices, en realidad eres tú el que estás detrás de esos objetos, en la mente de la persona. Exacto. Es correcto. Y lo que, ¿verdad?, lo que sale de esta investigación, ¿verdad?, que hemos estado haciendo con personas de tribunales, es que justamente muchas veces la víctima dice, ella o él siempre le daba a cosas en la casa, doblaba ventanas, hacía, ¿verdad?, entendiendo que son ventanas de metal, le daba cosas, pero un día me dio a mí. Es que esa es la realidad, ¿verdad? La realidad es que cuando hay un mal manejo de ira, estamos hablando de un carácter. A veces nosotros entendemos que es que yo soy el objeto de, entonces yo no voy a ser objeto de agresión. Es que el punto no es que tú seas o no seas hoy el objeto de agresión. El punto es que estás frente a un agresor. Muy bien, vamos entonces a la número 5.
te sorprende apareciéndose en lugares donde tú estás, quizás con amistades o familiares, y tú no le has invitado. Esta parte es importante porque puede parecer hasta linda, ¿verdad? Ay, te sorprendí, mi amor, llegué aquí. Y quizás una vez que te haga eso, 2 veces, pues nice. Pero tienes que tener mucho cuidado si esta se vuelve una costumbre, se vuelve un hábito. El que esa persona se está apareciendo constantemente en los lugares donde tú no le has invitado. Una relación saludable es una relación donde cada persona respeta el espacio del otro. Y aunque bien es cierto, ¿verdad?, que pues, sobre todo cuando ya estamos casados, a mí, por ejemplo, me encanta que Elvin esté conmigo en todo lugar, incluso cuando él no está, como que, ¿verdad?, uno le hace una falta, y eso es natural, pero eso tiene que ser por parte de la persona, ¿verdad?, el que diga, yo quiero que tú estés conmigo todo el tiempo. Pero si la persona te está diciendo, yo quiero estar con mis amigas, ¿verdad?, que también es bueno uno salir con las amiguitas de uno, si es que vas a estar en un ambiente, ¿verdad?, familiar, donde sencillamente por alguna razón u otra quieres compartir solamente con ellos porque es tu novio, no es tu esposo todavía, es tu novia, no es tu esposa todavía, etcétera. Una relación saludable da esos espacios. Y ellos señalan constantemente que una característica que ven todo el tiempo en una persona que era gentil y de momento se volvió una persona agresiva, era ese tipo de personas que se le aparecía y le daba la buena sorpresa de que se le aparecía donde quiera que la otra persona estaba. Eso por ahí le llaman un stalker. Ajá, eso es lo que le llaman un stalker, pero cuando ya tú estás metido en la relación, pues tú sientes, bueno, no es stalker porque es mi pareja. Entonces, es amor. Ahí es es amor. que es amor, exacto, amor, y que a veces uno dice, ay, no puede vivir sin mí. No, es que él quiere estar, o ella quiere estar todo el tiempo chequeando dónde estás, con quién estás, cómo te comportas, estar manejando, ¿verdad?, controlando. Excelente. Vamos a las 6. Qué rico escuchar los compañeros. Yo decía, ¿dónde está Fernando? ¿Dónde está Mori? Qué bueno que están por ahí. Ah, no nos ve, ella no nos ve. Sí, cuando te ponchan, sí. Ah. Ahora. Ok. Número 6. Te invita a tomar fotos o videos que son comprometedores. Esto es una de las características más comunes que señalan de pasivos agresores o de gentiles agresores. O sea, cuando son tu pareja, nosotros entendemos, ¿verdad?, que los videos y las fotos comprometedoras pues también se dan dentro de un ambiente, puede ser entonces de matrimonio. Pero esta gente te invita a tomar estas fotos y estos videos como algo íntimo, que se va a quedar entre ustedes. Sin embargo, lo que se ha visto constantemente es que cuando tú quieres romper la relación o separarte o ya la has roto, utilizan estas fotos o videos para entonces manipularte, ¿verdad?, para entonces chantajearte. Y es importante, menciono lo de los matrimonios, porque a veces nosotros pensamos que esto se da solamente en relaciones de noviazgo o de convivencia, que de hecho la mayoría de los maltratos son en parejas que conviven, no que están casadas. Pero quizás usted está casado o está casada y su esposo o su esposa le invita a hacer algún tipo de foto, a hacer algún tipo de cosa que es para ustedes que puede ser comprometedora. Pues ellos señalan que esta característica es altamente peligrosa. Tú dices eso y me recuerdas al agresor, al guardia de seguridad, con el caso de Andrea Cristina. Él le encontró fotos íntimas a ella. Con su teléfono, las accesó en el teléfono de ella, con su teléfono las fotografió para tenerlas y las chantajeaba con hacerlas publicar si ella no seguía con él. ¿De veras? Sí. Wow, pues es algo que ellos señalan constantemente como una cosa que no es una excepción, sino que es como muy común en este tipo de agresores o agresoras. Vamos entonces a la número 7. La número 7 es que se automutilan o amenazan con hacerse daño. La frase que más utilizan es te amo demasiado y no puedo vivir sin ti. Esa es una de las frases más comunes
para mantener al otro en la relación. Y esas personas pueden hacerse daño, incluso pueden amenazar con suicidarse, incluso pueden suicidarse. Nosotros tenemos que ser bien conscientes, ¿verdad?, las personas que estamos conociendo, porque esto no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Uno puede ver cuando una persona es manipuladora, con su familia, cuando una persona es manipuladora hasta en las pequeñas cosas. Y una de las cosas, fíjate que no estamos hablando de que te amenaza con hacerte daño a ti, sino con hacerse daño a sí mismo. Y es una de las características más comunes que a veces pasan desapercibidos, porque uno lo que piensa es, como cuando hablamos de la nevera, no es a mí que me quiere hacer daño, es a él. No, te está queriendo hacer daño a ti, haciéndose daño a él o a ella, porque esa persona sabe que tú eres una persona buena, que le importa que los otros estén bien. O sea, no quiero estar contigo, pero quiero que estés bien. Eso es lo que una persona saludable piensa. Digo, a todas luces estamos hablando de un paciente psiquiátrico también, ¿no? Bueno, yo creo que hay más pacientes en la calle que adentro de los hospitales de psiquiatría. Sí, pero quiere decir fíjate, que son características de alguien que tiene ya una condición, un comportamiento para tener una asistencia profesional psiquiátrica. ¿Estás de acuerdo con eso, Cristi? Definitivamente estoy muy de acuerdo con eso, pero quiero también levantar la bandera en la misma línea de Fernán, que me parece tan, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo, que hay mucha gente que tiene estas características. Sí. O sea, estamos frente a una generación, yo lo veo mucho en jóvenes. Sí. Así que, o sea, quiero que no me gustaría que pensáramos como que, esta persona, el agresor es una persona enferma y mi pareja no lo es. No, yo quiero que tú mires con objetividad a tu pareja, mires con objetividad a ti mismo, la persona que estás conociendo, y veas si tienen alguna de estas características, porque quizás la persona no va a ser un esquizofrénico, no va a ser una persona que tiene un trastorno de bipolaridad, y lo digo con mucho respeto, pero sí presenta alguna de estas características, levanta la alarma, porque ciertamente hay algo que, como dice Fernán, no está bien, y que es muy común en las personas que van a los tribunales, que son acusadas y convictas por violencia doméstica. También se ve en los casos, Cristi, de personas que cambian totalmente cuando utilizan sustancias. Entonces la pareja lo justifica, no es así, cuando está libre de sustancia no es así, pero cuando está drogado o en el alcohol cambia totalmente. Entonces tratan de justificar la sustancia que la persona utiliza para mantener la relación, porque en su estado normal no es así. También están esos casos, ¿verdad? Así es, definitivamente. Cristi, de hecho, eso se ve mucho en tribunales. Hay alguien que en Facebook pregunta, una chica, si un agresor tiene que tener todas las características que tú estás describiendo o con solamente algunas se conforma ya un cúmulo de puntos para tener esa precaución. Ok, muchas gracias por esa pregunta. La realidad es que estos son alertas, mi amor. O sea, esta muchacha que nos está preguntando esto, quiero decirte, mamita, que estos son características que en tribunales se han señalado como poco usuales y son alertas, o sea, son banderas. No significa que si no las tiene todas o si las tiene todas, simplemente mira esto. Si tú ves esto, ten cuidado, ¿ok? Así que aquí no estamos tratando de crear un perfil, aquí lo que estamos tratando es de compartirte algunas banderas que se han visto comúnmente en agresores de violencia doméstica. Muy bien, muy bien. Moresma, ¿te quedaste con algo pendiente? No, que ya estaba contestando de la pregunta, está bien. Okay. Lo de la sustancia, porque... Sí. Definitivamente cuando una persona está bajo sustancia se desinhibe, ¿verdad? Afecta el comportamiento a una forma tan extrema que lo que a veces uno ve cuando una persona se droga o se alcoholiza es algo que uno dice, Dios mío, o sea, se iba a matar a sí mismo o iba a matar a la otra persona. Definitivamente, Mori, eso que traes es bien importante porque si hay algo que uno ve constantemente, y no solamente en las víctimas de violencia doméstica, sino en cualquier persona que ama a otra, es que quizás uno quiere excusar, ¿verdad? Uno quiere tirar el pañito. ¿Por qué? Porque hay sentimientos envueltos, pero aquí no se puede tirar el pañito. La verdad es que si una persona tiene hábitos que afectan su juicio, la Biblia habla de eso también, todo aquello que afecta el juicio de alguien no se debe consumir. Y si alguien es adicto a esto, entonces es una alarma para nosotros mantener esa distancia
y fíjate, no ponerlo a escoger entre eso o yo, sino simplemente tienes que manejar esto en tu vida y quizás más adelante en nuestra vida nos encontremos cuando ya estés bien. Ok, excelente. Bien, la número 9, nos faltan 2, es ataca constantemente tu autoestima, pero lo hace bien sutil. Vamos a ir a esa. Usan sus creencias para someter al otro. Vamos a colocar esa primero. Fíjense que en esa gráfica que tenemos ahí, tenemos la Biblia y una pistola. Miren, hay algo que se ha visto constantemente y es que pudiesen parecer fieles creyentes usando frases como: la Biblia dice que yo soy la cabeza del hogar. Dios está en contra del divorcio. Y utilizan ese tipo de frases sacadas de contexto, porque cuando tú miras el contexto de ese verso, ciertamente el hombre es la cabeza del hogar mientras Dios es su cabeza. Y hay tanta ternura y amor en esa relación que la mujer se somete con alegría, con protección. Pero estas personas tienden a utilizar sus creencias para mantener al otro controlado dentro de la relación. Así que pueden parecer hasta tremendos religiosos. Uy. Bastante común. Y en esa peligroso. línea, Cristi, ¿verdad? Estar todos estos años en el ministerio me ha enseñado que para los que están en el ministerio y son maltratantes, el tratar de coaccionar a su pareja de que no denuncies cómo te estoy tratando, lo que estamos viviendo, no busques consejería, mira que vamos a perder la iglesia y este es el llamado que Dios nos dio, vamos a perder el ministerio, esto va a ser un escándalo. Es una forma de manipular donde ella se siente culpable de que si busca ayuda y él queda expuesto, ella es culpable de haberle hecho un daño a la obra de Dios. Y yo creo que de las peores manipulaciones, si no la peor, es esa también, porque está disfrazada como de un contenido espiritual totalmente antibíblico. Dios no apoya eso, pero es una forma que muchos hombres en el liderazgo cristiano han logrado manipular a su esposa por mucho tiempo. Así es. Y es algo bien triste, ¿verdad? Porque la verdad de Dios nos hace libres. Cuando la religión te ata, entonces no es la verdad de Dios. Así es, así es. Muy bien, vamos entonces a la número 9, ataca tu autoestima. Y quiero señalar que lo hacen de forma bien sutil. Ataca la autoestima de cierta forma. Yo recuerdo, yo atendí una vez a un varón que se sentía que él era muy guapo y que su esposa no era tan agraciada físicamente. Y constantemente él le decía a ella: tú tuviste suerte de que yo me haya fijado en ti. Wow, qué feo. Eso es algo que pudiese parecer un chiste, porque él lo decía en forma de chiste, pero eso no es un chiste, eso es una alerta. De hecho, la primera vez que yo lo escuché, yo dije, ya cuando tú conoces los rasgos, ¿verdad? Que puede tener un gentil, entre comillas, agresor, tú te haces más sensible a comentarios, porque mira, la Biblia habla: no digas fatuo a tu hermano, ni siquiera diciendo, ciertamente fue en broma. y esa versión me encanta, porque lo que Dios te está diciendo, lo que está apelando la palabra de Dios, es que hay cosas, o sea, las ofensas ni de broma se hacen. Y este tipo de persona es bien sutil en cómo atacan la autoestima. Por ejemplo, qué afortunado tú eres de que yo me haya fijado en ti. Esos son banderitas rojas. Wow, qué fuerte. Que gente tenga que vivir eso, muy fuerte, demasiado. Sí, la nube. Y hay gente que de verdad se creen que la última Coca-Cola del desierto. Ay, Dios mío. Acuérdense siempre que el amor apunta al otro, el egoísmo a sí mismo. Número 10. Maneja las finanzas para manejarte a ti. Este tipo de personas puede utilizar las finanzas como medio de control. Posiblemente va a querer hacerse cargo y decidir unilateralmente, y quiero hacerle énfasis a esa palabra, lo que se va a hacer con las finanzas, porque ciertamente hay parejas que de una forma saludable le dicen al otro: mi amor, tú sabes que tú lo botas todo, deja que yo te ayude a administrar las finanzas. Ok, ¿verdad? Ya cuando uno está casado dentro de ese ambiente de matrimonio, de forma donde los dos estén de acuerdo, podemos decidir que uno de los dos distribuye el presupuesto con cuentas que uno puede ver, no hay cuentas escondidas, todo está a la luz.
Pero este tipo de personas no es así. Este tipo de personas quiere manejar tus finanzas, no estás en control de, incluso te dan una mesada cuando tú trabajas también. Así que utilizan la parte económica al punto de que si tú te quieres separar de ellos, te dicen, tú te vas a quedar sin nada. Tú sabes que tú estás segurito conmigo, ¿ves? Yo soy gentil, estás seguro conmigo, pero si no estoy yo, pues entonces ya quedas desprotegido. Así que son alarmas que hay que prender. Mira cómo es esa persona con las finanzas. Yo una vez escuché a un empresario muy, muy próspero. Estaba hablando acerca de los diezmos y me llamó mucho la atención y lo aplico a las relaciones de pareja. Él decía, yo sé cuando una persona ama a Dios porque es desprendido en sus finanzas. Decía ese empresario, porque si yo solamente tengo que dar el 10 y quedarme con el 90, eso me está diciendo a mí que yo sigo teniendo la mayoría y el yo desprenderme de mi dinero, yo sé que eso es que yo amo a esa persona, que yo amo a Dios, porque el dinero para mí es difícil de desprenderme, ¿verdad? Lo material, él decía, es una expresión de lo que yo siento. Y eso yo lo quiero aplicar a las relaciones de pareja también, porque ciertamente si tú ves que una persona es demasiado mezquina, que aún, ¿verdad?, teniendo para dar y para manejar entre ustedes las finanzas, tú lo ves muy controlador en esa área, pues prende la banderita, porque en tribunales se ve esto bien comúnmente en agresores que parecían gentiles. Excelente, Cristi, gracias por este, ¿verdad?, tremendo tema, por estos 10 puntitos. Le pedimos a los oyentes de 97.7 que lo compartan, que compartan esta información y que de esta manera pues podamos seguir educando. Agradezco de corazón este rato que has sacado para nosotros. Juan, antes de despedirme, quiero decirle a toda nuestra audiencia, quiero darle un puntito donde pueden ir en internet mismo. Esto es súper importante, si el señor director no los puede poner ahí. Son 2 lugares donde usted puede investigar a las personas que conocen. A veces las personas dicen, no, mi vida comenzó desde que tú llegaste. No, mira, mijo, la vida del otro estaba desde hace mucho tiempo y es importante que nosotros investiguemos. Así que investiga. Puedes ir a la página del Departamento de Justicia y acceder el registro de personas convictas por violencia doméstica. Ahí tú vas a encontrar casos recientes. Si quieres ir más atrás, puedes ir a la página del Poder Judicial de Puerto Rico también para llevar a cabo tu búsqueda. Y vamos a hacer la salvedad que si el agresor o la agresora fue procesado criminalmente y se acogió al programa de desvío, no va a aparecer en estas páginas porque se hace confidencial. Así que, mujer y varón que me escuchas, nosotros ya no somos unos nenes, nosotros somos adultos, no podemos caer en las mismas. Incluso los jovencitos hoy desde 10 años buscan todo en internet, ¿verdad? Así que haga su research, hay estas páginas para que usted pueda investigar el pasado de la gente que usted está conociendo para que usted no sea la próxima víctima. Una de las víctimas de este fin de semana, cuando vieron el pasado de esta persona, de este agresor, ya había sido acusada por violencia doméstica. Así que nosotros tenemos que investigar. Es hora de entender que tenemos que tener fe en Dios, pero no tenemos que tener tanta fe en la gente. Tenemos que ser gente sabia y cuidarnos. Gracias, Cristi. Buen día. Excelente. Buen día. Súper bueno el tema.